Hay golpes en la vida que escuchas y simplemente sabes que algo está a punto de romperse. Era una tarde gris de sábado cuando lo escuché, 3 golpes secos contra mi puerta principal, como un juez golpeando su mazo antes de dictar sentencia. Abrí la puerta y allí estaban, la tía Linda y el tío Bob, con los rostros pálidos, la ropa arrugada y la desesperación emanando de ellos como una colonia barata. No los había visto en casi un año, no desde la noche en que mi vida se convirtió en llamas. La voz de Linda se quebró primero. Kyle, por favor, necesitamos hablar. Es sobre el bebé. Mi estómago se revolvió. El bebé. Esa sola palabra fue suficiente para reabrir cicatrices que pensé que al menos habían comenzado a sanar. El niño no era mío, aunque en un momento pensé que podría haberlo sido. Resulta que pertenecía a mi propio primo, Brandon, mi sangre, y la madre, mi esposa Ashley, la mujer en la que confiaba con todo, la mujer que juró en nuestro día de la boda que me amaría para siempre. ¡Qué maldita broma! No me moví, solo los miré fijamente, sintiendo mis puños apretados a los costados. Bob dio un paso al frente, con los ojos llorosos. Kyle, el bebé está muy enfermo. Creen que es su corazón. No, no podemos cubrir las facturas médicas. Linda se limpió la nariz con la manga, su maquillaje corrido. Pensamos que podrías ayudar. Él sigue siendo tu sangre. Mi sangre. Las palabras resonaron en mi cráneo, calientes y pesadas como carbones que se arrojan a un fuego que ya ardía dentro de mí. Lo escondieron, todos y cada uno de ellos. Mi propia familia sabía lo que Ashley y Brandon hicieron, y ni una sola alma dijo una palabra. Me vieron caminar como un maldito tonto, sonriendo, planeando un futuro con una mujer que se quitaba el anillo a mis espaldas y se metía en la cama de mi primo. Y ahora tenían el descaro de pararse aquí en mi porche pidiendo dinero. Debería haberles cerrado la puerta en la cara. Debería haberme dado la vuelta, servirme una copa y dejarlos pudrirse. Pero no lo hice. En cambio, sonreí, el tipo de sonrisa que se siente como cristales rotos en la boca. Pasen, dije, haciéndome a un lado. Dudaron, probablemente sintiendo que el hombre que estaba frente a ellos no era el Kyle que solían conocer. Ese hombre estaba muerto, reducido a cenizas en el momento en que descubrió la verdad. Linda entró primero, sosteniendo su bolso contra su pecho como un escudo. Bob la siguió, con la cabeza gacha como un perro regañado. Los conduje a la sala de estar, la misma habitación donde Ashley una vez se acurrucó junto a mí diciéndome que no podía esperar para formar una familia juntos, donde susurró promesas bajo el manto de la noche mientras ya nos estaba destrozando a la luz del día. Es curioso cómo los lugares pueden convertirse en tumbas para tus recuerdos. Se sentaron en el sofá, inquietos. Bob se aclaró la garganta. Sé que es mucho pedir, comenzó, pero Brandon está luchando y Ashley, bueno, ella ya no está mucho por aquí. Estamos tratando de criar al niño. Dejé que eso se asimilara. Ashley ya no está mucho por aquí. Típico. Ni siquiera la maternidad pudo detener a esa serpiente. Me recliné en mi silla, estudiándolos como insectos clavados en un tablero. Así que déjenme entender esto, dije lentamente, saboreando cada palabra. ¿Quieren que pague la cuenta del niño que mi esposa tuvo con mi primo mientras todos ustedes me mentían en la cara? Linda rompió a llorar. Por favor, Kyle, es solo un bebé. Él no eligió nada de esto. No, él no lo hizo. Pero ellos sí. Todos y cada uno de ellos hicieron su elección cuando decidieron traicionarme. Bob dejó caer la cabeza entre sus manos. Te lo estamos rogando. Me incliné hacia adelante, mi voz tranquila, casi gentil. ¿Creen que porque comparten un poco de ADN conmigo les debo algo? Ninguno de los dos respondió. Simplemente me miraron, rotos y patéticos. Bien. Porque estaban a punto de aprender lo que realmente cuesta la traición. Me puse de pie lentamente y dije, tendrán su respuesta mañana. Temprano. Ambos levantaron la vista, la esperanza parpadeando en sus ojos inyectados en sangre. Sonreí de nuevo, una sonrisa cruel y aguda. Ahora, lárguense de mi casa. Salieron corriendo como ratas, dejando la puerta abierta de par en par detrás de ellos. La cerré en silencio, sintiendo el pestillo encajar en su lugar como la cerradura de un ataúd.
Mañana me aseguraría de que se arrepintieran de cada segundo de lo que hicieron, y sería el comienzo del fin de su pequeño mundo perfecto. Apenas dormí esa noche. Me senté en la oscura sala de estar, la única luz provenía de la farola del exterior, repitiendo todo en mi mente como una cinta rota. Las falsas sonrisas de Ashley, la risa engreída de Brandon en las barbacoas familiares, las conversaciones susurradas que se detenían en el momento en que entraba en la habitación. ¿Cuánto tiempo se habían estado riendo de mí a mis espaldas? Me pasé la mano por el pelo, apretando los puños una y otra vez, apretando la mandíbula con tanta fuerza que sentía que mis dientes podrían romperse. A las 3:14 de la madrugada, tomé una decisión. Si querían mi ayuda, la iban a obtener. Solo que no de la forma que esperaban. Al amanecer, estaba vestido y salí por la puerta, marchando hacia el único lugar que contenía las respuestas más feas, la casa de mi tía Linda. No me molesté en llamar. Empujé la puerta, entré como si fuera el dueño del lugar. Linda gritó desde la cocina, agarrando una taza como si pudiera protegerla. «Kyle. ¿Qué estás?» «¿Dónde está Brandon?», ladré. Abrió la boca, probablemente lista para soltar alguna mentira patética, pero el sonido de fuertes pasos en las escaleras la interrumpió. Brandon apareció en el rellano, sin camisa, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Cuando me vio, se quedó helado. Lo miré fijamente, el primo con el que crecí jugando béisbol, que estuvo a mi lado en mi boda sonriendo como un maldito hermano, el mismo hombre que más tarde no pudo mantener sus sucias manos fuera de mi esposa. El rostro de Brandon palideció. «Kyle, escucha, hombre. Ahórratelo», le espeté. «No estoy aquí para tus excusas». Arrojé un sobre grueso sobre la mesa con un ruido sordo. Ambos se estremecieron. Las manos de Linda temblaron cuando lo alcanzó, abriéndolo. Su rostro se derrumbó de horror. Dentro había copias de mensajes de texto, fotos, registros telefónicos, todo. Meses de la traición de Ashley y Brandon. Fechas, horas, las habitaciones de motel secretas que pensaban que nadie conocía, incluso recibos. Había pasado semanas recopilándolo todo cuando la verdad salió a la luz por primera vez. En aquel entonces, pensé que me traería un cierre. Todo lo que hizo fue echar sal en la herida. «¿Creen que lo olvidé?», dije, mi voz temblando de rabia que apenas mantenía a raya. «¿Creen que pueden simplemente aparecer, agitar a su familia rota en mi cara y culparme para que salve a su precioso hijo del amor?» Brandon bajó lentamente las escaleras, con las manos levantadas como si le estuviera apuntando con un arma. «Tal vez debería haberlo hecho, Kyle». «Hermano, no quise que nada de esto sucediera», balbuceó. «Ashley, ella dijo que no era suficiente para ella. Dijo que necesitaba más. Vino a mí, hombre». Parpadeé por un momento. La habitación se inclinó, las paredes se cerraron. Ashley le había dicho que no era suficiente. Después de todo, después de años de amarla, apoyarla, creer en ella, así es como lo justificó. Me reí. No pude evitarlo. Un sonido amargo y hueco que resonó en el papel tapiz barato. Linda sollozaba en voz baja en el fondo, pero ni siquiera la miré. Estaba concentrado en Brandon, sintiendo cada nervio de mi cuerpo vibrar con la necesidad de romper algo. «Tienes razón», dije finalmente, con voz baja y uniforme. «No soy suficiente». Se relajó un poco. «Pero, ¿sabes qué más?», continué. «Tú tampoco lo eres». Antes de que pudiera reaccionar, di un paso al frente, lo agarré por la parte delantera de la camisa y lo golpeé contra la pared con tanta fuerza que un marco de fotos se estrelló contra el suelo. «Eres débil, sí sé. Eres una maldita broma, igual que ella». No se defendió. Tal vez sabía que se merecía cada segundo. Lo solté bruscamente, dando un paso atrás. «Querías construir una vida sobre mis cenizas», dije, sacudiendo la cabeza. «Disfrútala. Pero no te acerques a mí nunca más». Me volví hacia Linda, que ahora estaba derrumbada en el sofá, con lágrimas corriendo por su rostro. «Y no me vuelvas a pedir una maldita cosa nunca más», terminé. Sin decir una palabra más, salí, cerrando la puerta detrás de mí con tanta fuerza que la casa se estremeció. No fue suficiente, ni mucho menos. Pero fue un comienzo.
Un árbol podrido necesita ser arrancado de raíz, y hoy comencé a cavar. Debería haberme sentido mejor después de enfrentarme a Brandon y Linda. Debería haberme sentido victorioso alejándome de ese desastre de casa. Pero mientras conducía de regreso a casa, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, todo en lo que podía pensar era en ella. Ashley. La mujer que solía trazar círculos perezosos en mi pecho los domingos por la mañana, la mujer que una vez lloró en mis brazos por querer una familia. Mi familia. Mentiras. Todo mentiras. Cuando entré en el camino de entrada, la rabia se había convertido en algo peor, una fría y temblorosa sensación de vacío que comenzaba en mi estómago y se extendía por cada centímetro de mi ser. Su coche estaba aparcado fuera. Por supuesto que sí. Abrí la puerta y la encontré sentada en el sofá, desplazándose por su teléfono como si nada en el mundo estuviera mal. Ni siquiera levantó la vista. ¿Qué demonios quieres?, dije. Ashley finalmente me miró por encima del borde de sus gafas de sol de diseñador. Unas que le compré la Navidad pasada, cuando todavía pensaba que teníamos un futuro. Sonrió. Relájate, solo vine a buscar algunas de mis cosas. El tono casual de su voz hizo que mi sangre hirviera. Como si ella no fuera la causa de cada noche de insomnio, de cada sueño roto. Crucé los brazos, mirándola fijamente. No te vas a llevar una maldita cosa a menos que me digas la verdad. Ashley suspiró dramáticamente, arrojando su teléfono sobre el cojín junto a ella. ¿En serio, Kyle? Todavía con esto, dijo, poniendo los ojos en blanco como una niña mimada a la que pillaron robando galletas. Destrozaste nuestro matrimonio, dije, acercándome. Me mentiste, me engañaste con mi propia sangre, y actúas como si lo hubieras olvidado. Se puso de pie lentamente, quitándose el polvo inexistente de sus jeans rotos. ¿Quieres la verdad?, dijo, con una voz llena de dulzura burlona. Bien. Me aburrías. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. La miré fijamente, buscando aunque fuera un destello de culpa. No había ninguno. Te volviste demasiado predecible, continuó encogiéndose de hombros. Siempre trabajando hasta tarde, siempre volviendo a casa cansado, siempre tan seguro. Necesitaba emoción. Brandon me dio eso. Sonrió como si esperara que yo lo entendiera. Como si traicionarme fuera una reacción razonable al aburrimiento. Necesitabas emoción, dije con voz baja y peligrosa. ¿Así que destrozaste nuestra vida por emociones baratas con un perdedor que ni siquiera puede mantener un trabajo? El rostro de Ashley se retorció y por un segundo vi un destello de su verdadero yo, desagradable, mimada, engreída. Nunca fuiste suficiente para mí, Kyle, espetó. Me conformé contigo porque eras conveniente. Conveniente. Como si yo fuera un maldito horno tostador que compró en oferta. Respiré hondo, sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor. Eres patética, dije, dando un paso atrás. No solo nos arruinaste a nosotros, te arruinaste a ti misma. Pasarás el resto de tu vida buscando atención porque en el fondo sabes que no eres nada sin ella. La boca de Ashley se abrió como si estuviera a punto de escupir otra respuesta venenosa, pero levanté una mano. Ahórratelo, dije. Hemos terminado aquí. Coge tu basura y vete. Por una vez, no tuvo una respuesta inteligente. Cogió una bolsa de lona de detrás del sofá, llena de ropa al azar, maquillaje y cualquier resto de la vida que pensaba que podía abandonar sin más. Mientras se dirigía a la puerta, se volvió por última vez. Me extrañarás, dijo con una pequeña sonrisa maliciosa. Me reí con un sonido agudo y sin humor. Ya te olvidé. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, haciendo vibrar los marcos de las fotos en la pared, y por primera vez en meses la casa estuvo en silencio. ¿Vacía? ¿Rod? Pero también extrañamente mía de nuevo. Me dejé caer en el sofá, con la cabeza entre las manos, el peso de todo cayendo sobre mí a la vez. Ashley no era solo un mal capítulo de mi vida, era todo el maldito libro que debería haber tirado al fuego en el momento en que vi la primera señal de alerta. Pero no había vuelta atrás. Solo había que seguir adelante, a través de las cenizas, a través de los escombros, y hacia lo que viniera después. Pasaron unos días. El silencio en la casa se convirtió en un consuelo y un arma.
No más sonrisas falsas, no más fingimientos, solo la verdad, fría, brutal y finalmente mía. Pero la paz no era algo que mi familia supiera cómo dejar en paz. Era una tarde de jueves cuando recibí el mensaje de texto de mi madre. Cena familiar el domingo. Todos vienen. Tú también deberías. Todos, incluidos ellos. Miré fijamente el mensaje, mi pulgar sobre la pantalla. Una parte de mí quería ignorarlo, desaparecer en el silencio al que acababa de acostumbrarme. Pero la parte más enojada y rota de mí sabía que necesitaba mirarlos a todos a los ojos. Necesitaba que vieran exactamente lo que habían hecho. Así que respondí con una palabra, claro. El domingo llegó como una marea lenta y podrida. Llegué a la casa de mis padres. El camino de entrada ya estaba lleno de coches familiares. Reconocí la camioneta destartalada de Brandon de inmediato. Casi me di la vuelta. Casi. En lugar de eso, subí los escalones, empujé la puerta y entré en una habitación llena de traidores. Hubo risas al principio, conversaciones casuales sobre el trabajo, sobre deportes, sobre nada que importara. Entonces me vieron. La habitación se quedó en silencio. Mi madre, Susan, corrió hacia mí con esa falsa sonrisa tensa que siempre usaba cuando estaba a punto de regañarme como a un niño. Kyle, dijo, tomándome del brazo. Sé amable. Esta noche se trata de la familia. Familia. Casi me río en su cara. En lugar de eso, la aparté y me dirigí a la mesa del comedor. Todos los demás entraron lentamente detrás de mí. La tía Linda, el tío Bob, Brandon, incluso mi padre, Tom, que no me miraba a los ojos. Ashley no estaba allí, por supuesto que no. Había conseguido lo que quería y se había esfumado como la cobarde que era. Nos sentamos en un círculo incómodo y tenso mientras mi madre traía platos de comida que ninguno de nosotros quería comer. Fue Bob quien rompió el silencio. Se aclaró la garganta y dijo, Kyle, lo sentimos mucho por todo. La tía Linda intervino, con la voz temblorosa, no queríamos hacerte daño. Brandon permaneció callado, mirando su puré de papas como si pudieran salvarlo. Miré alrededor de la mesa, viéndolos a todos por lo que realmente eran, mentirosos cobardes y egoístas que solo se preocupaban por proteger su propia comodidad. Todos ustedes lo sabían, dije en voz baja, dejando que las palabras flotaran pesadamente en el aire. Todos ustedes vieron qué sucedía y no dijeron nada. Mi padre se movió incómodo. No sabíamos cómo decírtelo. Ni siquiera lo intentaron, espeté, golpeando mi puño sobre la mesa con tanta fuerza que los cubiertos saltaron. Linda rompió a llorar de nuevo. Petética. La voz de mi madre tembló cuando dijo, fue complicado, Kyle. Las familias cometen errores. Errores, ladré, poniéndome de pie tan rápido que mi silla raspó el suelo. Un error es quemar la cena. Un error es olvidar un cumpleaños. La traición, esa es una maldita elección. Todos se estremecieron. Bien. Necesitaba que sintieran aunque fuera una fracción del infierno en el que había estado viviendo. Ustedes los protegieron, escupí, señalando a Linda y Bob como si fueran criminales en un juicio. Los eligieron a ellos por encima de mí, por encima de su propio maldito hijo. La mesa permaneció congelada. Todos los pares de ojos evitaban los míos. Cobardes. Me incliné, agarrando el respaldo de mi silla. No se preocupen, dije con voz baja y aguda. No tendrán que lidiar conmigo nunca más. He terminado con todos ustedes. Linda gimió más fuerte. Bob se tapó la cara con las manos. Brandon finalmente levantó la vista, su rostro torcido en algo entre vergüenza y rabia. ¿Crees que eres mejor que nosotros?, murmuró. No, dije sonriendo fríamente. Simplemente no soy un mentiroso. Sin esperar una palabra más, me di la vuelta y salí por la puerta principal. Lo último que escuché fue la voz rota de mi madre llamándome por mi nombre, rogándome que volviera. Pero no lo hice. Ni siquiera miré por encima del hombro. Ya habían enterrado a la familia a la que pensé que pertenecía. Solo les estaba dando el funeral que se merecían. Después de salir de esa casa, no conduje a casa. No conduje a ninguna parte.
Simplemente me senté al volante, mirando fijamente la carretera, con las manos agarrando el volante como si fuera lo único que me mantenía unido a este mundo. Traicionado por mi esposa, traicionado por mi sangre, traicionado por mis propios malditos padres. Habría sido más fácil si me odiaran. Pero no lo hicieron. Simplemente no me respetaban. Y de alguna manera, eso era peor. Finalmente, me detuve en un estacionamiento vacío afuera de un restaurante destartalado. El letrero de neón parpadeaba como si apenas estuviera vivo, como yo. Tomé una mesa junto a la ventana, pedí café negro y saqué mi teléfono. Mi pulgar se cernía sobre la página de Facebook de Brandon. Su vida se desmoronaba. Sin trabajo, sin futuro, un hijo enfermo del que no era lo suficientemente hombre como para cuidar. Y, sin embargo, de alguna manera, todavía publicaba estúpidas citas motivacionales como "la familia lo es todo". Familia. La palabra me hizo querer golpear la mesa con el puño. No iba a dejar que pensaran que habían ganado. No, necesitaban sentir a que sabía la traición. Así que comencé a planear. Primero, contacté a un abogado que conocía, el señor Jacobs, el tipo de tiburón que podía oler la sangre a una milla de distancia. Le expliqué todo, el matrimonio, el romance, el encubrimiento. Parece que tenemos motivos para una demanda seria, dijo, golpeando su bolígrafo contra la mesa pensativamente. Alienación de afecto, daños emocionales, sin mencionar el fraude si usaron sus activos para apoyar el romance. Fraude. La palabra era música para mis oídos. Sonreí por primera vez en semanas. Quemémoslos hasta los cimientos, dije. Jacob sonrió. Bien, dijo, porque si realmente quieres hacer que paguen, tendremos que golpearlos donde más les duele, su dinero. Brandon no tenía mucho, pero sus padres sí. Eran dueños de varias propiedades de alquiler, un pequeño imperio cómodo. Perfecto. Pasé la siguiente semana reuniendo pruebas, recibos, mensajes, extractos de tarjetas de crédito de Ashley que vinculaban a Brandon con noches de fiesta, regalos de motel. Mientras tanto, permanecí en silencio. Sin llamadas, sin mensajes, nada para advertirles. Dejé que creyeran que estaba lamiendo mis heridas en alguna parte, demasiado roto para luchar. Hizo que la trampa fuera aún más dulce. Pero había algo más que necesitaba hacer, algo personal. Una noche, pasé por la casa a la que se había mudado Ashley, un pequeño alquiler a unas pocas ciudades de distancia. Luces encendidas, música a todo volumen. Aparqué al otro lado de la calle, mirando por la ventana. La vi bailando en la sala de estar con pantalones cortos, sosteniendo una copa de vino, riendo con un tipo al azar que no reconocí. No estaba de luto. No estaba rota. Estaba celebrando. Celebrando los escombros que dejó atrás. Debería haber sentido ira. En cambio, no sentí nada, solo una fría y clara certeza, ya se estaba destruyendo a sí misma. No necesitaba mover un dedo. Pero Brandon y sus padres, todavía pensaban que habían ganado. Y ahí es donde estaban completamente equivocados. A la mañana siguiente, me reuní con Jacobs de nuevo. Ya había redactado los documentos de la demanda, lo suficientemente gruesos como para aplastar el espíritu de un hombre con solo mirarlos. ¿Listo para servirlos?, preguntó, deslizando los documentos sobre la mesa. Miré fijamente la carpeta manila, sintiendo una lenta sonrisa extenderse por mi rostro. Nunca había estado más listo para nada en mi vida. Firmé sin dudarlo. Era más que venganza. Era justicia. Pensaron que me habían enterrado. Olvidaron que soy yo quien sabe cavar. Y ahora era mi turno de hacer que se ahogaran en la tierra. El día que los notificaron fue hermoso de la manera más fea. Era un sábado por la mañana fresco cuando el notificador llamó a la puerta de la tía Linda y el tío Bob. Aparqué unas casas más abajo, con las ventanas abiertas y el motor en marcha, observando desde la distancia. Linda abrió la puerta primero. Pude verlo desde aquí, la sonrisa confundida, el asentimiento educado mientras aceptaba los papeles. Entonces vi el cambio. Su rostro se puso blanco, su boca se abrió, los papeles temblaron en sus manos como si pesaran 1000 libras.
Bob llegó a la puerta a continuación, mirando por encima del hombro de Linda, y cuando leyó las primeras líneas, le arrebató los papeles de las manos y comenzó a gritar tan fuerte que pude oírlo incluso desde mi coche. Simplemente me recliné en el asiento y sonreí. Era mejor de lo que había imaginado. Pensaron que la traición era un secreto, un veneno que podían esconder. Pensaron que podían arruinarme y marcharse sin un rasguño. Mal. Mi abogado los golpeó duro. Cargos de fraude, daños por angustia emocional, reclamos por alienación de afecto. Cada pequeño detalle sucio de su traición era ahora de dominio público. Su reputación en la ciudad, la familia perfecta, los amables caseros, los que siempre publicaban sonrisas falsas en Facebook, se desmoronó como papel mojado. Las llamadas comenzaron a llegar esa tarde. Mi madre primero. Dejó 6 mensajes de voz seguidos, cada uno más desesperado que el anterior. Kyle, cariño, por favor, llámame. No queríamos que nada de esto sucediera. Esta demanda arruinará a tu tía y a tu tío. Por favor, piensa en la familia. La familia. La misma que me vio destripar vivo y aplaudió a los que sostenían el cuchillo. No, gracias. Entonces, el propio Bob llamó. Ni siquiera se molestó en fingir ser educado. Pequeño Mier asterisco, espetó en el buzón de voz. ¿Crees que eres mejor que nosotros? Te vas a arrepentir de esto. La familia siempre gana. Familia. Esa palabra otra vez. Era casi gracioso como seguían usándola como un escudo, como si la familia se supusiera que excusara la traición. La mejor parte, no podían permitirse luchar contra mí adecuadamente. Sus propiedades estaban hipotecadas hasta los dientes. Cada cita en la corte les costaba más, sangrando dinero. Y yo tenía a Jacobs, un hombre al que no solo le gustaba ganar, le gustaba aniquilar. Mientras ellos se esforzaban, yo vivía mi vida. Comencé a correr de nuevo, golpeando el pavimento al amanecer hasta que el sudor quemaba la ira de mi ser. Pasaba los fines de semana arreglando mi casa, la que Ashley abandonó como un perro del que se cansó. Pintura nueva, pisos nuevos, vida nueva. Pieza a pieza, eliminé cada recuerdo de ella. Las fotos fueron las primeras en caer, los marcos se estrellaron contra el cubo de la basura con un ruido satisfactorio. Luego, sus cosas, las licuadoras caras que nunca usó, los bolsos de diseñador de los que se jactaba con sus amigos, las pequeñas baratijas que dejó esparcidas como minas terrestres por mi casa. Desaparecidas. Lo doné todo a la caridad. Dejé que sus preciosas etiquetas se pudrieran en manos de extraños. Cada bolsa que tiraba se sentía como arrancar otra espina de mi piel. La libertad no llegó de una vez. Llegó en pequeños, brutales y hermosos pasos. Y justo cuando pensaba que no podía mejorar, lo hizo. Un amigo de la ciudad me envió una captura de pantalla. Un grupo local de Facebook. Ahí estaba, el negocio de alquiler de Bob siendo arrastrado por el lodo. Los inquilinos publicaban fotos de moho negro, tuberías rotas, amenazas de desalojo. Todas las cosas que ocultó también durante años, ahora expuestas, ahora pudriéndose a la luz. No publiqué nada. No lo necesitaba. Su pequeño mundo perfecto se estaba derrumbando bajo el peso de su propia inmundicia. Todo lo que tenía que hacer era sentarme y mirar. Pensaron que la traición sería mi fin. Nunca se dieron cuenta de que era solo mi comienzo. Era casi poético como el mundo se equilibraba. Mientras el imperio de Bob y Linda se derrumbaba y la vida de Brandon se hundía más profundamente en el lodo, encontré una extraña y magullada paz. Ya no confiaba fácilmente. Ya no me reía tan libremente. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no estaba cargando un peso muerto sobre mis hombros. Entonces, como si la vida no hubiera terminado de echar gasolina a las cenizas, Ashley apareció. Era tarde, casi medianoche, cuando escuché los golpes en mi puerta. Al principio pensé que era un vecino, tal vez incluso uno de los amigos lunáticos de Bob. Pero cuando miré por la mirilla, la vi. Ashley, de pie allí como un fantasma de mis peores pesadillas. Maquillaje corrido, cabello salvaje, lágrimas corriendo por su rostro como ríos de rímel barato. Debería haber apagado la luz y alejarme. Pero la ira es algo curioso.
A veces necesitas mirar a tus demonios a los ojos solo para recordarte a ti mismo que sobreviviste. Abrí la puerta, pero solo lo suficiente para apoyarme en el marco. Intentó lanzarse sobre mí, pero la agarré por los hombros y la empujé hacia atrás. Ni siquiera lo pienses, dije fríamente. Kyle, por favor, sollozó, con la voz quebrada. Cometí un error. Ahora lo veo. Te necesito. Se veía horrible. Delgada, cansada, rota. No la mujer pulida y engreída que una vez bailó en su sala de estar con una copa de vino pensando que se había ganado el mundo. ¿Qué pasó?, pregunté, mi voz plana. Se limpió la nariz con la manga, temblando. Brandon es un desastre, dijo, ahogándose con las palabras. Está en la ruina, está consumiendo de nuevo, ni siquiera vuelve a casa la mitad del tiempo. Casi me reí. Cambió a un esposo leal por un perdedor con promesas vacías, y ahora estaba sorprendida. Lo elegiste a él, dije, cruzando los brazos. No tropezaste y caíste en su cama, Ashley. Tú elegiste. Su rostro se retorció de dolor. No sabía lo que estaba haciendo. Pensé que no me amabas lo suficiente. Esa vieja excusa de nuevo. Negué con la cabeza lentamente. No engañaste por lo que me faltaba, dije, cada palabra cortando el aire nocturno como una cuchilla. Engañaste por lo que te faltaba a ti. Ashley cayó de rodillas, agarrándose a mis jeans como una niña rogando que no la castigaran. Estoy embarazada, susurró. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, no porque todavía la amara, sino por el disgusto que se enroscaba en mi interior. ¿Y? Pregunté. Levantó la vista, la desesperación brillando en sus ojos hinchados. No sé de quién es, confesó, sollozando con más fuerza. Por favor, Kyle, ayúdame. No puedo hacer esto sola. La miré fijamente sin sentir nada. Ni lástima, ni tristeza, solo un profundo vacío sin fin. Hiciste tu cama, dije fríamente. Ahora pudrete en ella. Cerré la puerta en su cara sin decir una palabra más. A través de la ventana, la observé sollozando en mi porche durante mucho tiempo antes de finalmente tambalearse de regreso a la noche. Cerré la puerta con llave, la aseguré y me alejé sin mirar atrás. Hubo un tiempo en que sus lágrimas me habrían destrozado. Ahora solo sonaban a justicia. Ashley había quemado todos los puentes y ahora, de pie en las ruinas que construyó con sus propias manos, finalmente se dio cuenta de algo, demasiado tarde: cuando traicionas a un buen hombre, no solo lo pierdes a él, pierdes la mejor vida que jamás tendrás. Pasaron semanas después de esa noche. Ashley no regresó. Las llamadas cesaron. Los mensajes de texto cesaron. Era como si finalmente hubiera entendido que no quedaba nada por salvar. La demanda contra Bob y Linda se prolongó, desangrándolos. Intentaron llegar a un acuerdo en silencio, pero Jacob se aseguró de que los términos del acuerdo fueran públicos. Todos lo sabían ahora. La ciudad susurraba sobre ellos, sobre cómo su pequeña familia perfecta no era perfecta en absoluto, solo un castillo de naipes podrido desde adentro. Y yo, ya no era el mismo hombre. Ya no era el tonto ingenuo y confiado que creía que la lealtad siempre sería correspondida. Ya no era el hombre que se desvivió para que todos los demás estuvieran cómodos mientras yo sangraba por dentro. Era más duro ahora, más agudo, pero de alguna manera todavía vivo. Una tarde, me senté en mi porche trasero, mirando el pequeño terreno detrás de mi casa. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en naranjas violentas y rayas rojas sangre. Parecía apropiado. Respiré hondo, sintiendo que el aire llenaba mis pulmones por primera vez en meses. No se sentía pesado, solo se sentía limpio. Así era la supervivencia. No sonreír a través del dolor, no fingir que todo estaba bien, sino arrastrarte a través del infierno y salir del otro lado quemado, magullado, pero aún de pie. A veces, estar de pie era suficiente. Pensaba en Ashley a veces. Ya no con ira, sino con una extraña indiferencia fría. Había apostado su futuro por una atención barata. Pensó que la hierba era más verde en otro lugar. Lo que encontró en cambio fue un desierto. Y Brandon, lo último que supe fue que vivía en su camioneta,
saltando de un trabajo a otro, arrastrando su desastre de vida detrás de él como un remolque roto. Obtuvieron exactamente lo que merecían. El karma no era un mito. Era una tormenta lenta y brutal que nunca olvidaba sus deudas. En cuanto a mí, comencé a reconstruir, pieza por pieza rota. Hice viajes solo. Retomé viejos pasatiempos que había abandonado por ella, fotografía, senderismo, carpintería. Cosas que me recordaban que la vida no se trataba solo de sobrevivir a la traición, sino de redescubrir quién demonios eras sin las mentiras de otra persona pesando sobre ti. Conocí gente nueva, lenta y cautelosamente, construí nuevas conexiones, no por desesperación, sino desde un lugar de conocimiento de mi propio valor. No estaba amargado. Estaba mejor. Y si hay algo que esta pesadilla me enseñó es esto: nunca dejes que la lealtad te ciegue. El amor es un regalo, no una correa. La confianza se gana, no se debe. Y a veces, las personas que juran que morirían por ti son las primeras en clavarte un cuchillo en la espalda en el momento en que te das la vuelta. Pero aquí está la parte hermosa: la traición no te define. No te posee. Solo los revela a ellos, su carácter, su podredumbre, su vacío. El día que dejé ir la ira, el dolor, el bucle sin fin de ¿por qué yo?, fue el día que recuperé mi vida. Ya no necesitaba venganza. Ya no necesitaba disculpas. Su caída fue obra suya. Yo ya estaba viviendo la mayor venganza que existía, la libertad. Verdadera, brutal, hermosa libertad. Y si alguien que lee esto alguna vez se encuentra en el lugar donde yo estuve una vez, roto, solo, traicionado, recuerda esto: no eres sus errores. No eres sus mentiras. Eres el fuego que arderá más brillante que las cenizas que dejaron atrás. Ponte de pie, aléjate y construye algo tan condenadamente fuerte que se ahoguen en el polvo de tu éxito. Eso es exactamente lo que hice. Y no cambiaría esa fuerza por nada del mundo, ni siquiera por el amor que pensé que había perdido. Porque al final, no perdí. Gané. Simplemente no lo sabía todavía.